Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo hace una clara descripción de todo lo que a la iglesia del tiempo final le sucederá, todos los acontecimientos que vivirá la iglesia de Jesucristo al fin de la historia, porque el Señor Jesucristo declara abiertamente que la iglesia será perseguida en el final de los días, que seremos entregados a tribulación, que tendremos que huir a los montes. Y se lamenta diciendo: ay de las mujeres que estén embarazadas, ay de las mujeres que tengan niños pequeños. Hay una exclamación de lamento del Señor Jesús. El Señor Jesús nunca dijo: yo les voy a librar a las mujeres embarazadas, yo voy a librar a las mujeres que tengan niños pequeños. No, sino que Jesús se lamenta. Cuando Jesús se lamenta por estas cosas, significa que lo que viene es muy serio, muy fuerte, muy abrumador, y la Biblia lo describe como una gran tribulación. La tribulación es una congoja muy grande, una tristeza, un llanto, una desesperación interna, una angustia muy profunda. Pero en el libro de Apocalipsis, el Señor, cuando habla, nos insta a permanecer en la fe, permanecer en la verdadera palabra auténtica de Dios, en la doctrina de Jesucristo hasta el fin de los días. Porque el libro de Apocalipsis nos garantiza la victoria contra el anticristo, contra Satanás y contra la muerte. El libro de Apocalipsis nos da la garantía de una victoria, pero que la iglesia tiene que ser sometida. Escuchen, la iglesia tiene que ser sometida a un periodo de prueba. Por eso Jesús dijo, en una parte de Apocalipsis dice que seremos atribulados por 10 días, que seremos encarcelados por 10 días y que debemos ser fieles hasta la muerte para que el Señor nos dé la corona de la vida. Significa que los que iremos a prisión en los últimos días por predicar el Evangelio no saldremos con vida de esas prisiones, sino que el Señor, por la fe que vamos a tener exponiendo la palabra de Dios, perderemos la vida en el fin de los días. Pero el Señor dice que premiará nuestra fe con una nueva vida galardonada en los cielos. Entonces vemos lo que Jesús dice, que también seremos entregados, aún por nuestros propios hermanos, que muchos nos aborrecerán y que nos perseguirán. Pero quiero decirte que hay una causa central, en la palabra lo declara, de por qué vendrán estas cosas y por qué el anticristo se levantará para perseguir a la iglesia de Jesucristo. Jeremías 23:15 lo declara y dice: de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Hay profetas que dicen ser profetas, pero que en sí no son profetas. Hay pastores que dicen ser pastores, pero en sí no lo son. Porque profeta es aquel que ha sido llamado por el Espíritu Santo a profetizar, y pastor es aquel que ha sido llamado por el Espíritu Santo a pastorear. Muchos hoy dicen ser pastores, hoy muchos dicen ser profetas, pero su conducta, su manera de hablar y de expresarse, y en tema de cómo enseñan las Escrituras, nos dan a entender que no fueron seleccionados por Dios para tal llamado y para tal obra. Por eso viene una persecución, porque los hombres escucharon más la voz de los hombres que la voz del Espíritu Santo, y se dejaron llevar por sus propios sentimientos y no por el Espíritu Santo. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Aquí hay una demanda de parte de Dios de que hay pastores que no enseñan conforme a las sagradas escrituras y hacen que las ovejas se dispersen. Hay una demanda del Señor y Dios pide arrepentimiento a su pueblo para que se vuelva su pueblo a la verdad bíblica y al Espíritu Santo. Jeremías 23:5. Vienen días que Dios levantará para Cristo, o sea, para David, dice para Cristo, un renuevo justo. Ellos harán justicia y juicio en la tierra. Habrá un grupo de personas que Dios levantará, llenará del Espíritu Santo para que hagan la obra de Dios, cosa que muchos de los pseudos pastores y falsos profetas no la hicieron. Por eso hay una demanda fuerte del Señor y Dios pide a su iglesia arrepentimiento ya urgente y ahora. Jeremías 23:18. No estuvieron en el secreto de Dios, no oyeron ni estuvieron atentos a la palabra del Espíritu Santo. Este es un grado alarmante
de pecaminosidad de parte del pueblo, de no prestar oídos a lo que el Espíritu Santo habla. Y cuando el Espíritu Santo envía a un profeta, no le oyen, no le quieren recibir, cierran su corazón, aún los dirigentes de la iglesia. Levítico 25:18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Para habitar con toda seguridad y tener la seguridad y la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, debemos guardar todos los mandamientos escriturales bíblicos, la Biblia, la palabra de Dios, y guardar las ordenanzas del Espíritu Santo. Yo puedo leer las escrituras y obedecer lo que dice la Biblia, pero tengo que obedecer las ordenanzas del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, lo que Él me dice para que yo pueda hacerlo, porque el Espíritu Santo nunca jamás va a contradecir las escrituras. Pero los falsos profetas dicen profetizar, pero sus profecías contradicen lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo descubrimos o identificamos a un falso profeta? Un falso profeta es aquel que habla de parte de Dios, pero que no se ajusta al modelo original bíblico. O sea que no está en obediencia a la palabra de Dios, no se sujeta a la palabra de Dios y predica o profetiza algo diferente a lo que está escrito en la Biblia. El Espíritu Santo y la Biblia se complementan porque son uno. Jeremías 23:10. Por causa de los profetas y pastores falsos, la tierra está llena de adúlteros, la tierra está desierta, bajo maldición, porque sus obras, dice, su carrera, sus obras, fue mala y su valentía no es recta. Dicen ser valientes, pero su valentía no es recta. Hay valentía que Dios la aprueba y hay valentía que Dios no la aprueba, sino que es un acto temerario, un acto que a Dios no le agrada. Muchos dicen ser valientes, pero no lo son, porque valiente es aquel que obedece la palabra de Dios y se sujeta a la ordenanza del Espíritu Santo. Ezequiel 34:16. A la engordada y a la fuerte destruiré, dice. Esto está hablando de pastores y obreros de la iglesia que han crecido mucho en sus ministerios y que tienen muchos adeptos y muchos seguidores, pero no conforme a la voluntad de Dios. Dice que a la engordada y a la fuerte destruiré. Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:20. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dios va a juzgar aún dentro del pueblo, no solamente a pastores, líderes eclesiásticos, sino también en medio del pueblo, aquellos que se disfrazan como siervos de Dios, siervos de la justicia, pero que en su corazón no hay cosa buena delante de Dios. Por eso Dios va a juzgar también a los miembros de la iglesia que hicieron entre ellos. Aquellos que cuestionan, que critican, que señalan, que acusan, que condenan, estos serán también juzgados por el Señor. Por tanto, tú debes temer a Dios, temer el mandamiento, obedecer a Dios, obedecer el mandamiento, sujetarte al Espíritu Santo y a la palabra de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Tienes que guardar la palabra de Dios, retener la sana enseñanza de Jesucristo, retener la doctrina correcta y verdadera, no la falsa doctrina, no la doctrina errónea que muchos enseñan hoy por hoy porque desconocen las escrituras y porque aún conociéndolas sacan provecho de la misma para arrastrar tras sí a muchos. ¿No dijo esto el apóstol Pablo en sus últimos días? Que en el fin de los días se levantarán muchos aún de la parte de la misma congregación de la iglesia de Jesucristo para engañar a muchos, arrastrar tras sí a muchos, porque no enseñan la verdad, porque buscan ganancias deshonestas, porque no son pastores, sino que son asalariados, porque el pastor auténtico y verdadero de Dios vive según como Dios le ordena y tiene el amor verdadero del Señor y recibirá a los que vengan a Él. Tengan o no tengan dinero, sean pobres, sean aquellos que no tienen cómo poder contribuir en la obra, pero serán recibidos igual porque son pastores de Dios. Pero hay de aquellos pastores, pseudos pastores, que hacen diferencia uno del otro y reciben y ponen en puestos de honor a los que les traen suculentos diezmos, pero aquellos que somos pobres, que no tenemos como para poder contribuir hoy en una congregación, por la crisis financiera y económica que el mundo está viviendo, entonces nos dejan de lado, porque somos pobres, porque no tenemos para contribuir. Pero quiero decirte que Dios es amor. A ti que te han dejado de lado, a ti que te han señalado y juzgado, Dios te ama, Dios tiene en cuenta todas tus obras, Dios no olvida ninguna de sus obras que ha hecho contigo. El Señor tiene para contigo
una recompensa.